aunque ya dije que las tarántulas la mayoría son no venenosas. O sea, usualmente la gente no le tiene miedo a las arañas chiquitas y son las que comúnmente, o sea, te puede picar una viuda negra y tú ni en cuenta, Sí. ¿sabes? Y te muerde una tarántula y a lo mejor te duele y sangras, pero no te vas a morir. O sea, son muy pocas las que tienen veneno y depende en qué parte del mundo estés. Pues bueno, Pero es un miedo. entonces, el miedo a los animales no es una construcción social, o sea, no Ujú. aplica esta frase que puedes decir para graduarte de cualquier carrera de sociología o relacionada a lo social. No, no lo aplica, pues sí, ya se mete con más ciencias exactas, las ciencias de verdad, pues. Sí, o sea, las ciencias comunicacionales, vaya, no es No, la no, real no. ciencia. Es No, una bueno, pseudociencia lo mío, ¿verdad? sí, no, no, sí, claro. Sí, al nivel de la astrología. Ajá. Sí, 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 o sea, obviamente el entender la comunicación verbal, no verbal, signos, todo el rollo lingüístico que hay, no es una ciencia. No, creo que no, güey. O sea, ¿cómo, güey? Sí, no, no, no. Sí, sí, al final todo se remite, güey, en hacer videos en YouTube, claramente. No es una Y ciencia, En claramente. TikTok Y también. en TikTok, güey. Sí, muy importante. Sí, sí. Bueno, el caso con el miedo que nosotros tenemos a ciertos animales, pues es, es un rezago evolutivo. Eh, ¿Cuándo surgió el miedo? Pues todos los animales sienten miedo. Cuando peligra su vida, sienten miedo. Entonces, no absolutamente todos, sino los que tienen desarrollada una parte del cerebro llamada amígdala. Por ejemplo, una mosca no siente miedo. Eh, Ciertas especies con un sistema nervioso y un cerebro mucho menos desarrollado y mucho menos complejo que otras especies como ya sea el delfín, el elefante, el ser humano, los chimpancés, etcétera, pues estos últimos sí sienten miedo y esos últimos pueden identificar patrones, nosotros mejor que nadie, y ver que si al compañero que se comió unas bayas se murió, pues ¿qué sucede? Vamos a tenerle miedo a esas bayas. Si Es nosotros vemos, es parte de un instinto de supervivencia, ajá, el miedo. sí, si nosotros vemos que un tigre puede matarnos muy fácil, vamos a tener miedo a los tigres. Ujú. Eh, entonces de ahí surge el miedo surge de esa identificación de patrones, esa capacidad para identificar patrones de nosotros los seres humanos para, para ayudarnos a sobrevivir. Eh, el miedo es una reacción natural a ese tipo de cosas, a ese tipo de cosas que hace que nuestra vida peligre. Entonces, si tú le tienes miedo a las arañas, es porque desde muchísimo tiempo eh, los seres humanos se dieron cuenta, o la raza humana, la humanidad, se dio cuenta que las arañas son peligrosas. Entonces, se ha demostrado, ha habido un experimento con bebés recién nacidos a los que les muestran, no sé, una mariposa y después una araña y tienen reacciones diferentes. ¿Qué Ujú. significa? Que desde que nacemos nosotros tenemos como un cierto, este, un- nosotros aunque no hayamos visto ninguna de esos dos animales, ni tampoco sepamos qué son, pues sentimos una repulsión natural a las arañas en este caso y no a las mariposas. Y esto es Y la gente porque que le tiene miedo a las mariposas. los miedos no racionales pues ya son unos problemas, son problemas no naturales, sino son problemas que surgieron cuando las sociedades se crearon. Y Correcto. de eso vamos a hablar después. Eh, entonces, esa fue la explicación del miedo según la biología. Ahora, también para, para reforzar esto, ¿qué le pasa a tu cuerpo, no? Cuando sientes miedo. Eh, Cuando Te tú sientes cagas. miedo, te cagas, de hecho, te puedes llegar a cagar. Sí, sí, sí. De verdad, o sea, sí te puedes cagar de miedo. Sí. Y es una reacción natural. Puede ser también para que
en situaciones de riesgo, pues puedes quedarte inmóvil, en shock, y que te cagues, aparte de que liberas peso, tu cuerpo libera el peso para por si tienes que huir. Puede ser una forma para decirle al depredador que estás ahí, que no sirves, pues que no te veas, que no te huelas apetitoso, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso te puedes llegar a cagar de miedo. Jamás me ha tocado que a alguien le pase. También por eso te haces pipí, ¿no? De miedo, Sí. en algún susto. Pero aparte tu cuerpo le pasan muchas cosas muy curiosas. Liberas demasiadas hormonas. eh, una hormona en específico llamada cortisol que hace que la presión sanguínea en tu cuerpo aumente para que pienses mejor, para que tus músculos respondan más rápido. Por eso también se agita tu respiración, también por eso tu ritmo cardíaco aumenta, para que más sangre llegue a los músculos. eh, y entres en dos situaciones, en huir o en pelear. Entonces es sano, o sea, es muy curioso que pase esto en tu cuerpo porque pues prácticamente es un rezago evolutivo cuando nosotros luchábamos por nuestra supervivencia, luchamos literalmente por nuestra supervivencia. Cuando Ahora, éramos hombres, ¿eh? cuando Sí, éramos cuando éramos hombres, hombres, claro. cuando éramos hombres, no como ahora Que usan faldas, ¿no? Y se cosas pintan las así. uñas. Sí, sí, sí. Sí, creo Antes, que sí. y pensar que antes matábamos mamuts. A ver, perra madre. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, que actualmente pues no Ajá. luchamos contra un tigre, no luchamos contra... No cazamos, eh, pero nosotros seguimos teniendo eso. ¿Y Ujú. qué sucedía en los casos de nuestros antepasados cuando sentían miedo? Pues ellos necesitaban ese, ese impulso que les daba su propio cuerpo para pelear o para huir. Y ellos quemaban todos los recursos que su cuerpo les daba, los quemaban. Actualmente, tú, si sientes miedo, pues, y después te das cuenta que en realidad no estás en una situación de peligro, suceden cosas muy interesantes. Pero vamos a hablar de ellas después. Ujú. Y ahora, y ahora que no puedes, ahora que no peleas con tu comida, no peleas con algún depredador que te hayas encontrado, pues, y sigues tú teniendo ese shock cuando tú tienes miedo, que ahora nos dan miedo las diferentes cosas que antes, pues pasan cosas muy interesantes. Entonces cuando las personas se organizaron y empezaron a crear civilizaciones, empezó a haber mayor seguridad, empezó a haber mayor control, la esperanza de vida aumentó, había menos cosas que hacían peligrar tu vida, eh, pues esa ha sido muy poco tiempo el que ha pasado desde ese entonces y ese impulso que nos da en nuestro propio cuerpo se queda ahí. ¿Y qué sucede? Pues te estresas. Cuando tú... Esa es la definición del estrés. Eh, Tu cuerpo siempre está en un constante estado de lucha, en un constante estado de que peligras y, y puedes desarrollar cosas también, problemas muy importantes como la ansiedad. Entonces la ansiedad es siempre estar en estado de alerta porque sientes que el peligro puede estar en cualquier lado. Tú ves una persona con ansiedad y siempre está cerrando los puños, siempre está temblando, siempre está con los ataques de ansiedad que son, o sea, tu respiración empieza a cortar. Entonces, Los que se hacen daño. mande. Los que se hacen daño, güey. Sí. Entonces, así es como evolucionó el miedo con la creación de civilizaciones. Como ya no tenemos forma nosotros de desechar todo lo que produce nuestro cuerpo naturalmente, pues se va acumulando y se va acumulando
y podemos llegar a tener estrés, podemos llegar a tener ansiedad. ¿Y qué es lo recomendable? Hacer ejercicio quema el cortisol y no sé, y la verdad no soy psicólogo, no soy médico tampoco, pero pues la recomendación Yo diría que, es hacer yo ejercicio. diría que sin necesidad de hacer una receta, creo que el hecho de aconsejar tener buenos hábitos, eh, si nos centramos específicamente en combatir cosas como la ansiedad, miedos irregulares, ese tipo de cosas que nos llevan a estar como que en un descontrol emocional, buenos hábitos, dormir temprano, hacer ejercicio, leer, Sí, platicar, obvio es expresar. diferente para todas las personas y vuelvo a repetir, Sí, no a obvio. todas las personas les va a funcionar. Ujú. Es muy importante que si tienes alguno de esos problemas vayas con un profesional, pero pues hacer ejercicio jamás viene mal. Y yo solo estoy diciendo que uno de los métodos para quemar el cortisol es hacer ejercicio. Sí, o sea, estamos aconsejando cosas buenas, güey, Sí. que pueden ayudar de manera indirecta, más no directamente. Ujú. Cada persona tiene un caso aparte y así. Entonces ahora, eh, estos miedos, estos miedos evolucionaron muy curiosamente con la creación de civilizaciones. Pues no sé, vemos, por ejemplo, civilizaciones que adoraban a un jaguar. Un jaguar Ujú. al que le tenían miedo y aparte respeto. ¿Por qué crees que haya pasado eso? O sea,